viejo maestro, de quien aprendí mucho, me decía, cada vez que querés aclarar algo, la cosa se oscurece un poco más. Bueno, voy a, de alguna manera, contradecir a mi viejo maestro, porque quiero hacer una aclaración por algunas preguntas que tuvieron la amabilidad de hacerme llegar. Yo les agradezco mucho, primero, que puedan ver estos videitos hasta el final, y más aún que se animen a confrontar, criticar, hacer preguntas respecto de lo dicho en estas reflexiones. La palabra connivencia que utilicé en el video anterior para entender o tener una mirada diferente de la relación entre la enfermedad y el enfermo, generó tal vez alguna pregunta que creo que está muy atinada. Para hablar de connivencia, creo que el ejemplo había sido, ¿no?, del germen y del terreno, ¿no?, que es el paciente, debemos tener una mirada panorámica, tal vez diferente de la mirada científica, que es la que normalmente conocemos y practicamos en la medicina. Esa mirada diferente implica también una percepción diferente de la realidad, una percepción de la realidad como un todo integrado y formando una trama de sentido entre todas las cosas que conforman eso que llamamos la realidad, a falta de, bueno, un término mejor, o una visión cósmica, o una visión holística o trascendente. Por cierto que para comprender o aceptar que la realidad tiene un sentido, que existe un entramado que hace que todo esté interconectado, lo de arriba con lo de abajo, el frío con el calor, lo de afuera con lo de adentro, o sea, estamos hablando de una mirada diferente de la realidad, diferente de la que aportan las ciencias naturales tal como nosotros las conocemos. Entonces, esa percepción integrada de alguna manera nos saca de la manera de entender y de comprender que tenemos ordinariamente. Por ejemplo, pensar que lo macrocósmico está en correspondencia con lo microcósmico es como decir que el cosmos tiene relación con cada individuo que lo compone. O sea que no somos extraños a lo que sucede en nuestro derredor. Y que lo que llamamos la relación del hombre con el ambiente también implica la relación del hombre con su ambiente interior, no solamente con todo lo que lo rodea. O sea que sin duda es una manera diferente de percibir y de inferir determinados conocimientos que nos permiten tal vez tener una mirada más holística de la interrelación que hay entre, en este caso, nuestro tema, que es la enfermedad y el paciente. Que creo que eso ya quedó dicho, que no somos entes pasivos, que enfermamos por accidente o por casualidad o por mala suerte. Nos ha tocado esa situación y no otra. Esto lo podemos extender y abrir mucho más en una mirada más filosófica o antropológica en relación a todo lo que nos sucede. O sea, y en relación a preguntas que son más fundamentales y más profundas sobre el por qué y el para qué de nuestra existencia, podríamos decirlo, ya abriendo el panorama mucho más. Por cierto que nuestra manera ordinaria, habitual de pensar, es una manera racional, lógica y por lo tanto dualista, donde la realidad está separada en segmentos, en fragmentos, y que nosotros no podemos llegar siempre a visualizar esas conexiones. Y sigue siendo para nosotros
un conjunto de fragmentos, como el concebir al ser humano como un conjunto de órganos o un conjunto de células, como concebir al hombre como una simple aglomeración de fragmentos. Eso no nos permite de ninguna manera explicar la realidad del ser hombre. Por eso, sin duda que estamos en un terreno que excede con mucho el terreno propio de una medicina basada solamente en la evidencia o solamente en lo material, en lo concreto, en lo empírico. Por eso pudo haber quedado como algo fuera de contexto el uso de la palabra connivencia. Pero ese dualismo, esas tensiones irreconciliables que nosotros ponemos al percibir la realidad, digo que nosotros ponemos porque la realidad es como nosotros la percibimos, o sea, para nosotros en realidad no es así. Nosotros de alguna manera determinamos cómo es la realidad según el enfoque que tengamos, como la miremos. Si nuestra mirada no puede ir más allá del barbijo o del tapaboca, que es simbólico, ¿no? El término tapaboca, obviamente nos vamos a quedar de alguna manera limitados y hasta prisioneros de una forma de percibir la realidad de manera muy secuencial, disociada. Dicen los que estudian epistemología y el pensamiento humano que una de las tragedias más importantes de la condición humana es precisamente la fragmentación en nuestra percepción de nosotros mismos y de la realidad. Hablaremos sobre este tema nuevamente cuando analicemos un poco más el peligro de quedarse en ese dualismo bueno, malo, salud, enfermedad, vida, muerte. Hago una muy breve introducción para no hacer demasiado largo este video. No podemos concebir un arriba sin un abajo. No podemos concebir un afuera sin un adentro, el calor sin el frío, la vida sin la muerte, la salud sin la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una breve introducción. Que una mirada holística, integral de la realidad, debe incluir esa polaridad como algo precisamente integrado. No podemos concebir la vida sin la muerte. Sin embargo, para la concepción médica biologista, la muerte es un enemigo al que hay que combatir. La enfermedad también hay que combatirla y ahí utilizamos todo un lenguaje belicista, ¿no? del combate, derrotar la enfermedad, derrotar al germen, que encubre una manera de percibir la realidad que en realidad está bastante lejos de esa cosmovisión holística. No es función del médico luchar en contra de la muerte, ni la muerte es un fracaso de la ciencia, de la técnica o del médico que ejerce el arte de curar. La aceptación de la realidad con una mirada más holística nos puede entonces permitir otra comprensión más profunda de temas como yo planteaba en el encuentro anterior, respuestas de qué es la enfermedad y por qué el hombre enferma, ya no referido a una enfermedad determinada, y nos permite también aproximarnos al tema de la muerte, que es ese otro gran tema de alguna manera negado, soslayado, con el cual sin embargo cotidianamente estamos en contacto. No vamos a hacer un video demasiado prolongado porque sé que sobre todo con estos temas puede ser demasiado denso, pero a continuación de vamos a profundizar un poco el tema del pensamiento dualista en medicina y también introducirnos un poco más en la concepción bioética de la situación por la que estamos atravesando. Les agradezco mucho y sigan por favor enviando sus opiniones, preguntas, comentarios o críticas. Son muy bienvenidos. Gracias.